La clase en dos partes. Estaremos hablando de Sardis. Esa es la carta que el Señor le dicta al apóstol Juan para que envíe a la iglesia de Sardis. La iglesia en Sardis se conoce como la iglesia muerta. Es interesante pensar un poquito en la muerte. ¿Qué significa morir? ¿Verdad? Varias definiciones podemos hallar en Google, ¿verdad? Cualquiera puede decir, bueno, la muerte es falta de vida. Pero ya algunos científicos se meten, ¿no? Bueno, la muerte del ser humano, para que lo podamos definir como muerto, tienen que parar las funciones de homeostasis. O para que podamos definirlo, dicen los médicos, como muerto, ya tienen que cesar las actividades del encéfalo en el cerebro. Y ahí sí podemos poder declararlo como muerto. Wikipedia nos dice, históricamente, los intentos por definir el momento preciso de la muerte han sido problemáticos. Antiguamente se definía la muerte como el momento en que cesan los latidos del corazón y la respiración. Pero el desarrollo de la ciencia ha permitido establecer que realmente la muerte es un proceso el cual en un determinado momento se torna irreversible. Me gustó mucho esto de la muerte, un proceso. Hoy en día, cuando es precisa una definición del momento de la muerte, se considera que éste corresponde al momento en que se produce la irreversibilidad de este proceso. Cuando ya no se puede volver más a poder dar vida, ahí es que se puede uno decir, ha muerto, o esa es la muerte. Es el proceso irreversible, donde ya no se puede volver a la vida. Y bueno, esa es una manera de definir lo que es la muerte física. Pero hay algo peor que la muerte física, y lo hemos visto, lo hemos aprendido en la iglesia, y sabemos, y la palabra nos enseña, que algo peor que la muerte física es la muerte espiritual. Es esa segunda muerte que nos habla el mismo Apocalipsis, donde habíamos hablado que el que solo ha nacido una vez muere dos veces, pero para no morir dos veces hay que nacer dos veces, porque vamos a una vida eterna donde ya no moriremos por una segunda vez. Pero la muerte espiritual es esa muerte. Va más allá de esa segunda muerte, porque la muerte espiritual se tiene teniendo vida, y eso es muy interesante. El ministerio de toda iglesia es un ministerio a personas. Cuando una iglesia vive es porque las personas dentro de ella están vivas, están activas. Pero cuando las personas mueren espiritualmente, irremediablemente, la iglesia como un todo también muere. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Esta carta tiene 6 versículos y vamos a aprender un poquito de lo que el Señor le dice a esta iglesia. Capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dicen que un joven ministro llegó a una iglesia pequeña pero con muchos años de haberse fundado. Una iglesia de esas viejas. Llegó con la esperanza, decía él, de avivar la iglesia y hacerla crecer y hacerla resurgir como el fénix. Hizo su mejor esfuerzo y entregó lo mejor que tenía semana tras semana. Todos los domingos dejaba su mejor preparación para dar clases, para dar predicaciones,
Pero la hermandad no respondía a ningún sermón, a ningún plan, a ninguna idea. La hermandad no quería involucrarse en los ministerios, mucho menos en la evangelización o en el discipulado o en la enseñanza. Un día se le ocurrió una idea. Puso un anuncio en el periódico local que decía que la iglesia había fallecido. Anuncio: falleció la iglesia. Y que todos los que quieran y puedan venir, habrá un servicio funerario el siguiente domingo por la tarde. Entonces todo el mundo vio este anuncio y le movió la curiosidad. Y los hermanos que probablemente, o los miembros que probablemente de días no iban, quisieron ir para ver de qué iba a ser este servicio. Cuando llegó ese domingo, la iglesia estaba a reventar. Las personas habían llegado temprano, con 30 o 40 minutos de anticipación. Los que no pudieron entrar miraban desde la ventana. Pero lo que más llamaba la atención de esa reunión, de ese servicio fúnebre, era que en medio del salón había un ataúd lleno de flores a los lados. La gente moría de curiosidad, pero como todo velorio, guardaban solemnidad. El predicador tuvo que decirles que primero, antes que pudieran levantarse y ver lo que había en el ataúd, tenían que quedarse para el servicio, pero que al terminar el mensaje, ellos podían acercarse y ver lo que había en el ataúd, ver el rostro de la iglesia muerta. Al terminar la predicación, el predicador les dijo que pasaran enfrente y uno a uno los asistentes fueron pasando. Miraban dentro del ataúd, ahora abierto. La gente miraba, se compungía de dolor y se retiraban. Muchos de ellos se iban llorando. Al predicador se le ocurrió poner un espejo dentro del ataúd. Así cuando miraban, podían ver el rostro de la iglesia muerta. La iglesia somos las personas. Cuando los hermanos, cuando nosotros que hemos sido llamados a la salvación, morimos espiritualmente, nos alejamos de Dios, la iglesia entonces irremediablemente puede morir. Vamos a estar estudiando un poco de lo que es la ciudad de Sardis para entender un poco de la carta. La ciudad de Sardis quedaba a unos 48 kilómetros de la ciudad de Tiatira que estudiamos anteriormente. Siempre por esa zona de lo que ahora se conoce como Turquía. Sin embargo, la ciudad de Sardis tenía características geográficas muy peculiares. A la ciudad de Sardis la rodeaba una cordillera entera, e igualmente la rodeaban dos ríos. Y esta ciudad la hicieron encima de una de esas cordilleras, así como podemos ver en la imagen. La hicieron arriba de una de estas cordilleras y alrededor hicieron sus murallas. Por lo tanto, hacía que esta ciudad fuera difícil de conquistar. Porque para poder subir a esas murallas, primero había que subir por esa cordillera. Y para poder llegar a la ciudad, por otro lado, había que pasar en los ríos que la rodeaban. Entonces era difícil conquistarla. Y solo había una entrada. Y esa entrada se podía defender con un puñado de soldados nada más. Aquellos que vieron 300 tal vez se acuerdan, ¿verdad? Que encontraron aquel ejército en un lugar, ¿verdad? Donde solo podían pasar unos pocos y ahí la defendieron. Igual era Sardis, tenía solo una entrada y en esa entrada ahí la defendían. Y por eso Sardis se consideraba a ellos como una ciudad inexpugnable, inconquistable. Nadie puede vencernos. Estamos protegidos, la naturaleza nos protege. Nadie puede conquistar esta ciudad. Uno de los reyes más famosos que tuvo Sardis se llamó Creso. Hay un dicho que dice rico como Creso. Él era rey de la ciudad de Sardis y un día él vio que su ciudad era tan fuerte, tenía tanta riqueza que él dijo, bueno, yo puedo todavía expandirme más. Y él dijo, voy a conquistar o voy a vencer al imperio de Persia. Y en ese momento estaba gobernando Ciro.
Ciro, rey de Persia, y se fue a la guerra contra Ciro, rey de Persia. Pero Creso pierde y se tiene que regresar a Sardis. Cuando él se regresa a Sardis, lo que él nos cuenta es que Ciro lo viene siguiendo y Ciro viene decidido a conquistarlo. Pero Creso se encierra en su ciudad, aquella ciudad invencible que nadie puede conquistar. Y Ciro se mantiene en la ciudad por 14 días, la sitia, y le dice a sus soldados: voy a dar una gran recompensa a quien pueda hallar una manera de conquistar esa ciudad. Los de Sardis, muy confiados, nunca pensaron que fuera posible. Pero un soldado persa llamado Hieroadis se puso a la tarea. Vamos a ver cómo poder conquistar esa ciudad. ¿Cómo podemos subir esas murallas? Y dice que se acercó, se escondió en la maleza y estuvo viendo cómo se desenvolvía los guardias que habían en la muralla. Y en una vez notó que a uno de los guardias se les cayó el casco afuera de la muralla. Entonces el guardia, me imagino que vio, no me mira nadie, y el guardia se bajó de la muralla, bajó a la cordillera, recogió su casco y volvió a subir. Y entonces el soldado persa pudo notar que cuando se bajaba la muralla en la cordillera, por el tiempo se habían formado grietas, y por las grietas se podía subir y se podía luego llegar a la muralla y poder volver arriba. Y entonces el soldado avisó y dio a conocer que había una manera de subir la muralla, que habían grietas que permitían escalarla, y entonces hicieron el plan para en la noche poder subir la muralla. Y algo sorprendente ocurre. Se agarra un puñado de soldados para hacer esa misión, y en la noche logran subir la muralla. Y cuando suben la muralla, para sorpresa de ellos, no habían más guardias en la noche. La ciudad estaba tan confiada que era imposible penetrarla o conquistarla, que todo el mundo estaba durmiendo, a pesar de que estaban sitiados. Y entonces para ellos fue fácil abrir las compuertas, dejar pasar todo el ejército, y fue conquistada Sardis en esa misma noche. Para la mañana todo estaba destruido y no había más ciudad. Una ciudad que se confió por su posición estratégica. Pensaron que eran inexpugnables, pero fueron conquistados. Y curiosamente, o podemos decir extrañamente, casi un siglo después, le sucede lo mismo a la ciudad y vuelve a ser conquistada, confiándose esta vez por Antíoco el Grande, un siglo después. Esa es la ciudad de Sardis. Interesante que nosotros entendamos esta parte de la historia, porque vamos a entender uno de los versículos que el Señor dice: sé vigilante. Y cuando la iglesia escucha sé vigilante, entiende por la historia de su ciudad, por lo que le ha sucedido, lo importante que es vigilar. En el año 17 después de Cristo, un terremoto destruye la ciudad de Sardis. En ese momento ya la ciudad está bajo el Imperio Romano. El emperador Tiberio ayudó a reconstruir la misma, pero la ciudad nunca volvió a ser la misma. Dice que se reconstruyó la ciudad, pero solamente se reconstruían las fachadas. Pero adentro, los lugares, los edificios no tenían ningún esplendor. Es decir, usted podía ver una tienda y se miraba bonito por fuera, pero usted entraba a la tienda toda oscura y no tenía nada de esplendor. Solo era pura fachada, pura apariencia. Importante también entender esto, ¿verdad? Porque la ciudad y la iglesia se identificaban con estas cosas de su historia y entendían de manera mejor lo que el Señor les decía en su carta. Por último, la ciudad de Sardis fue una ciudad próspera. Era próspera en el tiempo atrás, no tanto en el tiempo cuando se escribe la carta. Cuando ya se escribe la carta, la ciudad de Sardis ya solo podía vivir de su pasado glorioso, porque del presente no le quedaba nada. Pero era próspera porque como era una ciudad supuestamente inconquistable, invencible, mucha gente llevaba sus tesoros. Muchos personajes de la historia vivieron en Sardis, filósofos como Tales, escritores como Esopo, generales como Xerxes, vivieron ahí en la ciudad de Sardis.
La ciudad era una ciudad pagana dedicada al culto de la diosa Cibeles, o diosa madre de la naturaleza, ¿verdad? Esa era la diosa Cibeles. Los de Real Madrid la escuchan bastante cuando ganan, ¿verdad? Esa diosa Cibeles. Bueno, esa era la diosa que seguía esta ciudad, la diosa Cibeles, diosa madre naturaleza, conocida en Sudamérica, le dicen los pueblos indígenas incas, la Pachamama. Se conoce esa diosa madre, diosa de la naturaleza, y esta era la diosa a la cual rendían culto. Muy bien, entremos ahora en materia con la iglesia. 5 características de una iglesia muerta en nuestros días. ¿Cómo podríamos nosotros identificar una iglesia muerta? Primero, una iglesia muerta siempre adora su pasado. Su pasado es suficiente para ella. Recuerda su pasado con tal pasión que con recordar su pasado olvida de enfocarse en su presente y de trabajar para su futuro. En aquellos tiempos, en aquellos años, hicimos esto y aquello, hicimos tales campañas, se llenaba el edificio. ¡Ah, qué buenos años! Y adoran tanto su pasado que ya no les interesa su presente. Y como no les interesa su presente, número 2, hay ausencia de niños y de jóvenes. No cuidan el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes. Número 3, tienen un liderazgo inflexible y resistente al cambio. Hay cosas que uno tiene que adaptarse, especialmente ahorita que estuvimos en tiempo de pandemia, cómo nos hemos tenido que adaptar a los cambios. Pero a veces las iglesias que mueren, su liderazgo no acepta cambios para bien, cambios que pueden, no digo adaptarse a los tiempos, porque nosotros, la iglesia no busca adaptarse a los tiempos, pero sí poder hacer nuestra obra de manera más efectiva según los tiempos en que vivimos. Es como decir que no usáramos las redes sociales para poder hacer el ministerio de la iglesia. Número 4, una falta de labor evangelizadora y un celo misionero. La iglesia que muere ya no le interesan las almas. La iglesia que muere no le interesa seguir compartiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Número 5, el liderazgo es carnal y perezoso. Número 6, se preocupa más por lo material que lo espiritual. La iglesia que muere o está en proceso a morir, le pone más interés a lo material, a que todo se mire bonito, a que el proceso, a que aquí no falte nada en la adoración, en la liturgia. Número 7, cuando ama su sistema o liturgia más que su amor por Jesucristo y las personas. Lo exterior no define si una iglesia está viva, es decir, la iglesia de Sardis, hermano, podía haber tenido, o tenía, mejor dicho, porque tenía una reputación, tenía una fama, tenía apariencia. La iglesia de Sardis pudo haber tenido un gran grupo de alabanzas. Se miraba bonito y se escuchaba bonito las alabanzas. La iglesia de Sardis podía haber tenido un templo con una fachada hermosa. Me imagino lienzos decorando el edificio, con muros y pilares bien hechos. La iglesia de Sardis podía haber tenido a la gente más amable. Lo saludaban, lo hacían sentir bien, pero no tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero su corazón estaba lejos. Ellos vivían para la apariencia, vivían para que la demás gente dijera, hey, ahí está bien esa iglesia, están adorando bien, pero cuando usted iba adentro, se daba cuenta que no había amor, que no había búsqueda de la verdad, que no había una preocupación por la santidad. Pero por fuera ellos se miraban bien. Versículo 1 nos dice, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí está Jesucristo nuevamente identificándose a él mismo, y en este momento lo hace diciendo, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué significa 7 espíritus de Dios? Primero tenemos que entender el número 7. El número 7 tiene una simbología en la palabra.
El número 7 nos habla de perfección, nos habla de algo completo. Nos habla que el número 7, como número de Dios, habla de que es perfecto y se complementa en todo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Tenemos unos minutitos más. Isaías capítulo 11, versículo 2, nos dice la palabra: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. 7. ¿Reposará en quién? En Jesús. Jesucristo es el que habla y dice: yo tengo los 7 espíritus, es decir, yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu perfecto. Es decir, el Espíritu Santo está conmigo. Aquí está la Trinidad, aquí está la deidad. El Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que habla a las iglesias y el que dirige a las iglesias. Aquí estoy yo, Jesucristo, el que tiene el Espíritu de Dios, los 7 espíritus, o sea, el Espíritu perfecto, el Espíritu Santo. Entonces se refiere que yo tengo el Espíritu Santo y tengo en mis manos, dice aquí, las 7 estrellas, que eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Las 7 estrellas simbolizan las 7 iglesias. Entonces, los 7 mensajeros de las iglesias, yo tengo el Espíritu Santo y tengo en mis manos el control de los 7 líderes de las 7 iglesias. Y eso es lo que quiere decir. Y procede a decir: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. Siempre nos detenemos, ¿verdad?, para recordar. Quien nos dice que yo conozco tus obras es el Señor. Y lo mirábamos en la clase pasada, ¿verdad? Cuando el Señor se presentaba como aquel con ojos de fuego. Ese que puede ver más allá de nuestro exterior, que pueda ver nuestro interior y que puede discernir nuestras intenciones y que puede ver lo más profundo de nuestro corazón. Ese es el que dice: yo conozco tus obras y veo que tienes apariencia y veo que tienes fama de que vives, pero estás muerta, porque yo puedo ver más allá de esas 4 paredes, porque yo puedo ver más allá de tu servicio, de tu culto y de lo que quieres ofrecer. Yo puedo ver el corazón que tienen los que están ahí. Yo los conozco a ustedes. Y así el Señor conoce a cada uno de nosotros, cómo somos, cómo estamos, cómo empezamos, cómo vamos. El Señor conoce nuestras obras. Y el Señor nos mira. Y el Señor conoce esta iglesia de Cristo en Barrio Barandías. ¿Qué nos tiene que decir? Que el Señor nos ilumine para ser sensibles y saber qué nos dice el Señor como iglesia. Pero a Sardis, a la iglesia le dice: tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Y interesante es porque el Señor con la iglesia de Sardis se va de un solo a poder decir lo que tiene malo. Y no es como las otras iglesias que hemos estudiado, ¿verdad? Como en Esmirna, que en Esmirna no le da ningún regaño o le reprocha nada, sino que le dice: mira, tú dices que eres pobre, pero eres rica, porque eres fiel, porque sufres, pero te mantienes. Y a las otras iglesias como Éfeso siempre le dice: bueno, tienes estas cosas buenas, pero tienes que mejorar en esto. Tienes estas cosas buenas, pero mejora en esto. Deja de ser tolerante con aquellas cosas. Pero a Sardis se va directamente y le reprocha que vive de la apariencia, pero su corazón está completamente muerto. Y el Señor le da 2 denuncias. La primera, que es la que estamos viendo ahorita: vive de la apariencia, pero estás muerta en tu interior. Y la segunda se la hace ver ahí nomás: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Aquí viene el segundo reproche: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a detenernos primero en lo de tienes apariencia de que vives, pero mueres. Vamos a ir a Isaías 29:13. Dice la palabra del Señor en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué dura esta palabra. Qué dura esta palabra, porque el pueblo dice que se acerca y con su boca, con sus labios me honran. Pero el Señor mira más allá y dice, pero su corazón está lejos de mí. No soy yo su primer amor. No me siguen porque me temen, sino que me temen porque simplemente es un mandamiento de hombres, porque seguramente les enseñaron que tienen que guardar esto, esto y esto y esto. Y lo hacen entonces para cumplirle a los hombres, pero no para agradar a Dios. Se asemeja a lo que pasaba en Sardis. Se acercaban, seguro tenían sus servicios, alababan con su boca y con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Cumplían probablemente lo que aprendieron de Pablo y sus ayudantes, que empezaron ese ministerio, pero no lo hacían de corazón. Lo hacían para mantener el club social, para que el club donde venían mis amigos se mantuviera en pie. Y Jesucristo también lo hace ver a los fariseos, Mateo capítulo 23. Hablando sobre la apariencia, Jesús los confronta. Sus palabras no son nada suaves, las palabras que él usa. Y termina diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo vas a quedar? Yo ya no voy a estar, yo no voy a estar aquí más. Y se lamenta por Jerusalén, se lamenta por el pueblo, porque había tenido un mal liderazgo. Y dice de los fariseos en Mateo 23, del 1 al 7, dice, entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías. Filacterías era como, bueno, ahora se puede ver, es como un trozo de escritura. Ahora es como cuero que se ponen alrededor de los brazos, así. Imagino que los fariseos se ponían frases de la ley de Moisés atados y se los ataban en sus dos brazos para que la gente viera que guardaban la escritura. Ahí está, gracias, perfecto. Me imagino que lo que los fariseos usaban, ya eso es como moda, ¿verdad? Pero lo que usaban los fariseos tenían las diferentes frases de la escritura. Esas eran las filacterías. Y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vamos a saltarnos al 27, versículo 27 y 28. Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La iglesia de Sardis podía tener esta descripción. Se miraban como sepulcros blanqueados, bellos, llenos de flores, bien cuidados, pero por dentro habían huesos de mortandad. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, que en los postreros días, en los últimos tiempos, habrá mucha gente con apariencia de piedad, con apariencia de que son buenos, pero su corazón está lejos del Señor. Esto era lo que tenía la iglesia de Sardis. La otra cosa que el Señor les dice, tengo contra ti, ¿verdad? Que tus obras no son perfectas. Que las cosas que hacen no son perfectas. Tienes que evaluar. Y hay un versículo en la Escritura que nos habla de uno de los reyes de Judá, ¿verdad? De Amasías.
Segunda de Crónicas 25:2. Y el hermano Alan nos ha dado clases del rey Amasías. Y la palabra nos dice en Segunda de Crónicas 25:2, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto sobre el rey Amasías, aunque no de perfecto corazón. Mire qué interesante lo que nos dice la Escritura. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es porque el rey obedecía, hacía algunas cosas, pero no las hacía de un corazón perfecto, no las hacía porque a él le brotaba un celo por el Señor. Los hacía porque tal vez la gente le decía que era lo correcto. Cuando decide ir a la guerra contra uno de los enemigos de Israel, contra Edom, decide pagarle a uno de los del reino del norte, de la tribu de Efraín, para que vayan con él a pelear. Y entonces Dios lo detiene y le dice: hey, Dios, yo no estoy con Israel, no lleves a esta gente porque vas a perder. Y lo primero que le interesó a Amasías era preguntar: pero ¿y los 100 talentos que les pagué? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces Dios le dice: no, no te preocupes, yo te voy a dar más. Ah, bueno, entonces sí. Ahí sí, bueno, ahí sí. No es porque te quiero obedecer, es porque, bueno, si me vas a dar más y voy a recuperar la inversión, está bien. Y viene Amasías, conquista a Edom. Dios le da la victoria, no con un gran ejército, sino con el poder de Dios. Y él viene y agarra a los dioses de ese pueblo conquistado y se los lleva para él y los empieza a adorar. Y Dios le manda un profeta: ¿cómo es que estás adorando dioses de la nación que acabas de conquistar? Y Amasías, su corazón se enaltece y le pregunta y le dice al profeta: ¿quién te ha hecho a ti consejero del rey? ¿Vos querés que te maten? Y cuando le dice eso, el profeta le dice: bueno, te digo que Dios ha decidido destruirte. Y bueno, y la historia sigue. Ya eso pues el hermano Alan nos ha enseñado, pero no hacía este rey las cosas de corazón perfecto. Podemos hacer las obras que con apariencia de piedad, con apariencia de bien, pero Dios no le agrada. Y Dios siempre le decía al pueblo: bueno, me pueden ofrecer sacrificios, pero yo no quiero tanto sacrificio. Yo quiero misericordia. Yo quiero un pueblo que me adore de corazón. Eso es lo que yo quiero. Y de ahí los sacrificios van a tener valor. Y el Señor en su carta entra y empieza como un médico cuando se está muriendo un paciente, y el médico entra y empieza a dar las órdenes y empieza a ser directo con las enfermeras: oxígeno, corten aquí, abran aquí, herramientas aquí. Y el Señor empieza y en su carta empieza a decir las cosas que tiene que hacer Sardis para que tenga una esperanza de salvarse. Y les dice: vigilen, y les dice: fortalezcan. Y les da 5 cosas más que tiene que hacer. Vigilar es una de ellas. Fortalecer lo que te queda. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete. Porque si no velas, vendré como ti, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Terminamos. Nos falta todavía. Si Dios nos da la oportunidad, en la siguiente clase podemos terminar. Pero concluyo preguntándole y dejándole la tarea: ¿qué puede hacer la iglesia para no morir en nuestros días? ¿Qué puede hacer la iglesia del Señor para no compartir el destino de la iglesia en Sardis, que murió lentamente? Un día en la iglesia de Sardis el amor dejó de ser. Las alabanzas en espíritu y en verdad murieron. La santidad murió, al igual que la fidelidad. La iglesia bajó la guardia y falleció. Y no estamos hablando de un club, no estamos hablando de una organización, sino de una iglesia. Y una iglesia en el primer siglo, que probablemente podía usted ir a Jerusalén y podía hallar gente que había visto al Señor en ese tiempo. Eso fue lo que murió. Y yo le pregunto, así como
conquistaron a la ciudad de Sardis por unas grietas que se abrieron. ¿Qué grietas se han podido abrir en la iglesia donde pueda escalar el enemigo? Que el Señor le bendiga, hermanos, y seguimos con la clase el siguiente miércoles, si Dios lo permite.